Les voy a contar cuál es para mí la mejor serie de los últimos 10 años y les voy a dar mis argumentos sin spoilers, lo prometo. Es una serie que a mí me marcó profundamente y quiero convencerlos de experimentar una de las historias mejor contadas de la televisión a propósito del 10º aniversario de su estreno. Estoy hablando de Better Call Saul, una serie que comparte el mismo universo narrativo y algunos personajes con Breaking Bad, pero trágicamente nunca alcanzó los mismos niveles de popularidad. Ahora, ¿es obligatorio ver Breaking Bad antes? No necesariamente, pero la experiencia sería incompleta sin ver ambas series y la película El Camino. Todas están disponibles en Netflix Latinoamérica. La serie gira alrededor de Jimmy McGill, un abogado de poca monta, astuto y tramposo, que ya conocíamos desde Breaking Bad bajo el seudónimo de Saul Goodman. Esta historia nos lleva hacia el pasado para mostrarnos su transformación de un pícaro inofensivo a una ficha clave del crimen organizado en la ciudad de Albuquerque. A pesar de ser un tipo de buen corazón, Jimmy tiene una moral bastante flexible. Siempre está buscando la trampa, el atajo o la solución fácil a sus problemas, aunque eso signifique comprometer su ética. Este tipo no es sutil, es extrovertido y carismático, digamos un showman, y utiliza esas cualidades siempre a su favor. Sin embargo, y esto es lo más interesante de la serie, este personaje libra una lucha interna entre ser un hombre correcto y sucumbir a la oscuridad que hace parte de su personalidad. Durante la serie el personaje cambia de nombre varias veces: Jimmy McGill, Saul Goodman y Gene Takovic. La premisa de la serie es mostrarnos el tránsito de este personaje entre esas tres personalidades. Cuando Jimmy adopta el seudónimo de Saul Goodman, lo hace para trabajar en casos turbios y separar su vida personal de su vida profesional. Pero no solamente está cambiando de nombre, Saul Goodman es una persona mucho más cínica y oportunista. Por otro lado, la serie desde la primera temporada nos muestra algunas escenas del futuro, es decir, mucho después de los acontecimientos de Breaking Bad, en el que este personaje adopta la identidad de Gene Takovic, que es un tipo que está viviendo en la clandestinidad intentando evadir sus cuentas pendientes con la justicia a partir de lo que pasó en Breaking Bad. Otro de los personajes principales es Chuck, el hermano mayor de Jimmy. Es un abogado muy respetado, fundador de una de las firmas más prestigiosas de la ciudad, pero su salud mental ha venido en deterioro, lo cual lo ha obligado a ausentarse del trabajo. Entonces Jimmy se convierte en su principal cuidador. Estos dos hermanos tienen una relación tensa, porque Jimmy, a pesar que ama e idolatra a su hermano mayor, siente que nunca ha podido ganarse su respeto y su afecto. Y Chuck, por su parte, muestra una mezcla entre amor fraternal y resentimiento hacia Jimmy, a quien ve como alguien moralmente inferior y como una amenaza para su reputación. Chuck es un personaje que se debate entre su integridad y su ego, y su historia es crucial para entender el trasfondo que moldea al protagonista. Y bueno, si Jimmy es la clave para entender esa historia, la clave para entender a Jimmy es Kim Wexler, la mujer de la que se enamora y se convierte en su principal motivación. Kim es una abogada astuta, inteligente, correcta, hermosa y además empática. Ella logra ver en Jimmy todas esas cualidades que el mundo y especialmente Chuck prefirieron ignorar. Su dedicación al trabajo y su ética profesional contrastan con una atracción que ella siente hacia el mundo tramposo de Jimmy, mostrando que incluso las personas más rectas pueden ser tentadas hacia el lado oscuro. Kim ve un gran potencial en él y lo apoya en sus esfuerzos por convertirse en un abogado respetable, incluso cuando sus métodos son cuestionables. Ella es básicamente la antítesis de Skyler White, y si usted vio Breaking Bad sabe de lo que estoy hablando. Su dinámica con Jimmy es el corazón emocional de la serie. Él influye en ella y a la vez se ve influenciado por su creatividad y ambición. Y a partir de este vínculo se narra una de las historias de amor mejor contadas de la televisión. Lo que hace fascinantes a los personajes de esta serie es que cada uno está atrapado en su propio dilema. Siempre hay un debate entre el deber y el querer. Y ese es el caso de Mike Ehrmantraut, un ex policía con un código moral inquebrantable que conquistó al público en Breaking Bad por su habilidad para navegar el mundo de la criminalidad con algo de dignidad, y en Better Call Saul llegamos a conocerlo realmente en profundidad. Nos damos cuenta que él carga un duelo muy profundo, y esa parte de la historia la conocemos en el capítulo 6, que es un episodio magistral porque matiza y humaniza a este personaje. Y su historia representa el conflicto entre el bien y el mal en un mundo donde la línea muchas veces es borrosa. Por su parte, Nacho Varga es un criminal de buen corazón que es muy leal a su familia, pero está involucrado en negocios criminales de los que parece imposible salir. Su inteligencia y astucia lo convierten en un personaje trágico que constantemente está tratando de buscar algo de control sobre su destino en un sistema que lo deshumaniza. Gustavo Fring, el villano principal de Breaking Bad, también aparece en Better
Better Call Saul a partir de la tercera temporada. Es un capo de la mafia elegante y sofisticado, es un estratega brillante e implacable que mantiene una fachada como empresario respetado en la ciudad. Better Call Saul le añade capas a este personaje que se ve cada vez más ambiguo, incluso más humano, al punto en que llega a convertirse en una especie de antihéroe. Hay otros personajes importantes como Howard Hamlin, que es el socio de Chuck, y Lalo Salamanca, que entra a la serie en la temporada 4 para convertirse en uno de los villanos más carismáticos y terroríficos de la televisión. La genialidad de Better Call Saul radica en su capacidad para crear nuevas historias y personajes y hacerlos encajar perfectamente dentro del universo de Breaking Bad. Además de contar su propia historia, funciona como precuela y secuela de la serie original y de la película El Camino para englobar toda la historia y cerrarla con broche de oro en su sexta temporada. Lo más impresionante es que sus creadores, Vince Gilligan y Peter Gould, nunca tuvieron un mapa general de la serie, sino que lo fueron desarrollando sobre la marcha, y el resultado fue extraordinario. Ellos entendieron que desarrollar un elenco de personajes espléndidos es mucho más importante que cualquier otra cosa. La trama importa, pero no es lo principal. Los personajes son el plato fuerte, y el reparto de actores hace un trabajo de interpretación colosal con una química que es innegable en la pantalla. Better Call Saul es un estudio fascinante sobre la naturaleza humana y sobre cómo las decisiones y las circunstancias moldean a las personas. Es una serie que invita al espectador a reflexionar sobre la moralidad con una complejidad que rara vez se ve en televisión. Además, ofrece momentos de tensión y de introspección. Toda su estética audiovisual está llena de simbolismo y de detalles que cuentan su propia historia. Ningún diálogo, ningún plano, ningún gesto, absolutamente nada es desperdiciado. Cada detalle le suma matices a la historia. Es un crimen que haya mucha gente que no se ha enterado del nivel de maestría que tiene esta serie, que se supera a sí misma en cada temporada y demuestra que está al mismo nivel de la aclamada Breaking Bad. Pasará a la historia como una obra maestra que nunca recibió el reconocimiento que merecía. Por ejemplo, de 52 nominaciones a los Emmys, nunca ganó un solo premio. Better Call Saul es un relato trágico y melancólico que se cocina a fuego lento. Es una serie que exige atención y paciencia. A mí me gusta decir que ver una serie es como hacer una inversión. Cuando uno le invierte tiempo a una historia, uno quiere recibir una recompensa a cambio. Y si hay una inversión seriéfila que valga la pena, es esta. Cuéntenme en los comentarios si ustedes también se obsesionaron con esta historia, y si no les gustó, quiero leer sus argumentos.